particular, ¿no? Entonces, sus invito, colegas, sí, a poder estar atentos a este webinar, ¿no? Es un webinar activo. Pueden dejar sus preguntas y aprovechar este espacio para fortalecer los conocimientos. Pido por favor también que tengan sus micros apagados y sus cámaras para poder evitar la interferencia con la señal. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, empezamos con el webinar. Voy a compartir mi diapositiva. Bien, entonces un poco del contenido que vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a hablar sobre una breve introducción a las aguas residuales para explicar definiciones, su clasificación, ¿no? El tratamiento de aguas residuales. Luego vamos a hablar un poco sobre qué microorganismos podemos encontrar en estas aguas residuales, sea microorganismos patógenos o microorganismos beneficiosos para el tratamiento de aguas residuales. Luego vamos a hablar sobre microorganismos indicadores de calidad, como los coliformes. Y por último vamos a discutir sobre los métodos de análisis microbiológico. Bien, antes de explicar un poco sobre microbiología en aguas residuales, tenemos que entender qué son las aguas residuales, ¿no? Bueno, estas aguas son aquellas que han sido utilizadas en diferentes actividades humanas, ¿no? Que contienen una serie de contaminantes físicos, químicos y biológicos, ¿no? Debido a su composición, estas aguas no pueden ser liberadas directamente al medio ambiente sin un tratamiento previo, ¿no? Ya que podrían afectar directamente a la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. Bueno, ahora la clasificación de aguas residuales por su origen, ya seguramente muchos las conocen, ¿no? Es tres básicamente, son aguas residuales industriales, las domésticas y las municipales, ¿no? En aguas residuales industriales tenemos aquellas que se generan durante el desarrollo de un proceso de producción, ¿no? Incluyendo las provenientes de actividades como la minería, la agricultura, la energía, la agroindustria, entre otras, ¿no? Aunque a veces estas aguas industriales no tienen una alta carga en sí de microorganismos, eh, puede obviamente albergar ciertos microorganismos en condiciones extremas, ¿no? Ya sea porque tal vez las condiciones de pH o de salinidad no están equilibradas, entonces puede ser que estas aguas proliferen microorganismos en condiciones extremas, ¿no? Incluso microorganismos que están adaptados a resistir, por ejemplo, metales pesados o antibióticos. Luego tenemos las aguas residuales domésticas, ¿no? Que son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, ¿no? O sea, heces, excretas, entre otros, provenientes de la actividad humana y estas obviamente deben ser dispuestas adecuadamente, ¿no? Aquí sí vamos a encontrar en ese tipo de aguas domésticas una alta carga microbiana, especialmente con una presencia de bacterias fecales, ¿no? Ya sea coliformes, como por ejemplo Escherichia coli, Salmonella, etcétera, ¿no? También vamos a encontrar, por ejemplo, virus, protozoos, incluso también parásitos, ¿no? Luego tenemos las aguas residuales municipales, ¿no? Que son aquellas aguas que pueden estar mezcladas, ¿no? Con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado, ¿no? Acá vamos a ver una alta diversidad de microorganismos, inclusive más alta que las anteriores, ¿no? Vamos a encontrar también microorganismos beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, bacterias heterótrofas, protozoos depredadores que van a controlar poblaciones de bacterias patógenas, etcétera, ¿no? Ahora, si hablamos de la composición de estas aguas residuales, tenemos que hablar de cuatro tipos de componentes, ¿no? Primero tenemos los componentes físicos, ¿no? Que son los que vienen normalmente en las aguas, ¿no? Ya sean los sólidos, el color mismo, el olor de esas aguas residuales, ¿no? El componente químico que se puede dividir en dos, sea un componente químico orgánico, ¿no? Como por ejemplo restos de alimentos, restos de vegetales. También podemos incluir acá también a plaguicidas, aceites, grasas, etcétera, ¿no? Y componentes químicos inorgánicos, por otro lado, ¿no? Acá incluimos ya, por ejemplo, los metales pesados, nutrientes y compuestos derivados del sulfuro, ¿no? Y por último, ¿no? Y sin restar menos importancia, tenemos el componente biológico, ¿no? Que es el que nos interesa, ¿no? Acá tenemos ya a grupos bacterianos, parásitos, virus, hongos, etcétera, ¿no?
Ahora, con respecto al tratamiento de estas aguas residuales, ¿no? Este tratamiento es un proceso en sí que va a permitir justamente eliminar estos contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, justamente han sido utilizados por la población o en actividades industriales, agrícolas o de origen comercial, ¿no? Como ya se mencionó, estas aguas residuales tienen una alta carga de materia orgánica, de nutrientes, de microorganismos patógenos y de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, todo esto si se descarga sin tratamiento puede contaminar justamente los ríos, lagos, suelos, etcétera, ¿no? Y esto es lo que se quiere evitar para no dañar el ecosistema, ¿no? Entonces, a través de distintas etapas, ¿no? Utilizando procesos físicos, químicos y sobre todo procesos biológicos, que es justamente lo que nos interesa aquí, se transforma esta agua contaminada en un efluente que justamente va a ser retornado, ¿no? A este medio ambiente, a estos cuerpos de agua, de una manera más segura. Inclusive, ¿no? Esta agua, si es que tiene un proceso adecuado, ¿no? Puede ser reutilizada, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Que la microbiología va a jugar justamente un papel importante no solamente como microorganismos patógenos, sino también como microorganismos beneficiosos para este tratamiento, ¿sí? Ahora, la primera etapa de este tratamiento, bueno, acá se incluye un pretratamiento, ¿no? Que es previo justamente a este tratamiento, que es una etapa en sí que consiste en retener estos sólidos de gran tamaño, ¿no? O sea, por ejemplo, restos vegetales, ¿no? Ramas, no sé, tal vez ropa, etcétera. Lo que venga con esos residuales puede venir de todo en realidad, ¿no? Y estos restos sólidos, ¿no? Quedan retenidos por una serie de rejas, ¿no? Rejas gruesas o incluso desarenadores que van a permitir justamente la retención de estos componentes, ¿no? Para facilitar justamente las etapas posteriores del tratamiento, ¿no? Entonces, esta etapa va a servir justamente para evitar las obstrucciones en tuberías, prevenir justamente la acumulación de grasas, de arenas, ¿no? Y reducir la carga de sólidos gruesos y sobre todo materiales flotantes. Luego viene el tratamiento primario, en el cual en este proceso se va a posibilitar la eliminación de material en suspensión, aunque no es efectivo para remover sustancias disueltas o materiales colorides, pero se va a lograr eliminar sí o sí sólidos suspendidos totales y hasta un 30% de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Justamente ayuda a separar estos sólidos alimentables, el material flotante y parte de la materia orgánica suspendida, ¿no? Hasta un 30-35%. Luego tenemos el tratamiento secundario, en el cual se va a incorporar ya de por sí estos procesos biológicos, ¿no? Acá sí se va a utilizar los grupos microbianos para poder degradar esta materia orgánica por una serie de reacciones bioquímicas, ¿no? Provocadas por estos microorganismos, ¿no? Lo cual le van a permitir una remoción eficiente de esta DBO, ¿no? Logrando así eliminar entre un 50 a un 95% de esta, ¿no? Entonces, de por sí, este tratamiento secundario sería como el meollo del asunto, ¿no? El corazón de este proceso biológico, ya que estos microorganismos van a formar estos flóculos biológicos, estos lodos activados, que van a sedimentar fácilmente y van a poder clarificar el agua, ¿no? Y por último, también se puede obtener, ¿no? En este proceso un tratamiento terciario, ¿no? Un tratamiento terciario que sirve básicamente para eliminar nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. También previene que el vertido de aguas residuales ya tratadas provoque esta eutrofización o un crecimiento excesivo de algas en lagos o lagunas, ¿no? Que es justamente lo que se quiere evitar para no dañar el medio ambiente. Esta etapa es clave para poder inactivar estos microorganismos patógenos, ¿sí? Acá se usan ya métodos más avanzados de desinfección microbiológica. Se puede utilizar, por ejemplo, la cloración, ¿no? Que es un método muy eficaz y muy económico que lo utilizan muchas plantas de tratamiento de aguas. O si ya se requiere de un tratamiento de desinfección más eficaz, se puede optar por la radiación ultravioleta o inclusive
zonificación. ¿Sí? Ahora, las aguas residuales tienen una importancia sanitaria crítica, ¿no? Ya que su manejo adecuado es esencial justamente para proteger la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Como ya se mencionó previamente, estas aguas residuales contienen una mezcla de materia orgánica, de nutrientes y productos químicos y una gran variedad de microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades graves. Entonces, este tratamiento de estas aguas residuales va a permitir la protección de la salud, ¿no? De las personas y también del medio ambiente. Ahora, esos son los tres pilares, ¿no? Del impacto sanitario que puede traer eh, el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Primero, si hablamos con respecto a la gestión ambiental, tenemos de que va a ayudar justamente a la prevención de la contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? Ya sea lagos, lagunas, ríos. También va a permitir preservar estos ecosistemas acuáticos. También se mencionó si es que se incluía un tratamiento terciario en aguas residuales, estos cuerpos de aguas podrían reutilizarse, ¿no? Y generar inclusive otros subproductos como biogás. Y también se puede evitar justamente la contaminación de suelos. Como segundo pilar tenemos la importancia en salud pública, ¿no? Por ejemplo, se pueden prevenir la incidencia de enfermedades transmisibles, ¿no? Las enfermedades de transmisión intestinal, la disminución de la carga sobre los sistemas de salud pública también es muy importante, y la prevención de la proliferación de las bacterias multiresistentes, ¿no? Que pueden llegar inclusive con las aguas residuales de tipo industrial, ¿no? Y el último pilar ya sería, en este caso, a nivel socioeconómico, ¿no? El tratamiento de agua residual va a prevenir justamente la mejora va a permitir la mejora de la calidad de vida de las personas, de la población, va a reducir las brechas sociales, incluso generación de empleo y desarrollo urbano y social. Ahora, hablamos un poco de normativa, brevemente, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa peruana, ¿no? Tenemos aquí el ordenamiento jurídico peruano que señala que el Estado va a promover justamente el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria para su reuso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizará. Tenemos, por otro lado, el Decreto Supremo eh, número 021/2009, en que se definen justamente los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, justamente con la finalidad de evitar este deterioro de las instalaciones, la infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos, etcétera, ¿no? Y así se garantiza justamente el tratamiento de estas aguas residuales. Así como el tratamiento de la reutilización de aguas residuales es considerado un bien artificial asociado al agua, de conformidad justamente con el artículo número 6, siendo así también propiedad del Estado si son ejecutadas con fondos públicos. Y por último tenemos el artículo 148 del reglamento, que establece que se podrá autorizar el reuso de las aguas residuales solo si se cumplen las siguientes condiciones, ¿no? Que estas aguas sean sometidas a tratamientos previos y cumplan con los parámetros de calidad, que cuenten con certificación ambiental otorgada por la autoridad competente y que no presente un peligro para la salud humana ni para la flora o fauna. Bien, ahora sí vamos a entrar un poco a hablar sobre los microorganismos que pueden estar presentes en aguas residuales, ¿no? Como ya hemos comentado, estas aguas comprenden un sinnúmero de microorganismos vivos, entre los que se encuentran justamente microorganismos patógenos y también microorganismos beneficiosos. Y por otro lado, también podemos encontrar microorganismos justamente indicadores de esta calidad del agua. Ahora, ¿qué son los microorganismos patógenos? Estos microorganismos no son aquellos que son capaces justamente de causar alguna infección gastrointestinal y así generar, ¿no? Enfermedades graves, ¿no? Suelen encontrarse en aguas residuales en gran cantidad y su transmisión suele ser justamente por vía fecal oral, ¿no? Y además tienen la característica de poseer una alta virulencia.
Uno de esos ejemplos podríamos considerar a Escherichia coli, que es una bacteria, eh, bueno, tiene forma bacilar, es una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa, que se le considera un microorganismo de la flora normal. Normalmente está en nuestro intestino, en nuestra microbiota, pero justamente hay cepas que pueden causar daño, produciendo diferentes cuadros clínicos, entre ellos diarrea, vómitos, etcétera. Aquí tenemos justamente una prueba muy común que se utiliza para la detección de Escherichia coli, que es el caldo SMUC. En este caso, este tipo de medio de cultivo, ¿no? Tiene un componente, que es el componente MUC, que puede ser hidrolizado, mejor dicho, metabolizado, ¿no? Por esta bacteria, por esta Escherichia coli. Y una vez que esta bacteria metaboliza este componente, va a generar justamente un compuesto fluorescente, ¿no? Que puede ser observado gracias a la luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Estos 5 frascos, ¿no? Entonces, la única que tiene capacidad de poder metabolizar este compuesto MUG es Escherichia coli gracias a una enzima que posee, la beta-glucuronidasa. Entonces, cuando se observa esto con luz ultravioleta, podemos observar, ¿no? Los diferentes frascos y la única que posee la capacidad, la única que tiene la fluorescencia es Escherichia coli, ¿no? Entonces, así nos confirmamos que estamos frente a esta bacteria. Otro microorganismo patógeno muy común es Salmonella typhi, que es un bacilo gram negativo, con flagelos móviles y anaerobio facultativo. También es responsable de la salmonelosis, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión también vía fecal oral muy común en humanos, la cual causa cuadros de diarrea, dolor abdominal y fiebre. Salmonella incluso puede llegar a las aguas residuales a partir de residuos hospitalarios, industrias alimentarias. Es muy común encontrar salmonella, por ejemplo, en industrias cárnicas, ¿sí? Mataderos, incluso cuando nosotros lavamos los alimentos, alimentos contaminados con este tipo de bacterias, por ejemplo, huevos, ¿sí? Pueden llegar justamente salmonella a aguas residuales, pues, ¿no? Bueno, este es un agar no utilizado justamente para la identificación de salmonella. Acá se utiliza el agar SS, que es el agar Salmonella shigella, que nos permite identificar grupos de salmonella, ¿no? En este caso, la salmonella se va a evidenciar gracias a su producción de sulfuro de hidrógeno. Ya esta salmonella puede producir sulfuro de hidrógeno al reducir el tiosulfato que está presente en el medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se evidencia ese sulfuro de hidrógeno? Porque las colonias de salmonella van a aparecer precipitadas, ¿no? Con un precipitado negro, ¿no? Y acá tenemos justamente salmonella, ¿no? Y se evidencia este precipitado negro. Vamos también a ver, por ejemplo, que pueden crecer otras colonias, otros tipos de bacterias, como por ejemplo Escherichia coli, Shigella, Proteus, que también son bacterias coliformes, pero solamente salmonella va a presentar esta característica, ¿no? El precipitado negro. Luego tenemos a otro microorganismo que es Vibrio cholerae, ¿no? Vibrio cholerae es una bacteria gram negativa, ella es uniflagelar, es una bacteria anaerobia facultativa y es el agente etiológico del cólera, ¿no? Es una enfermedad que causa diarreas extremas, ¿no? Inclusive esta puede ocasionar la muerte por deshidratación, ¿no? Te da unos cuadros de deshidratación agudo que pueden llevarte a la muerte. Y el otro grupo de microorganismos patógenos tenemos aquí a los parásitos, ¿no? En este caso, los parásitos son, digamos, un grupo de organismos, ¿no? Que no todos en sí son unicelulares, algunos son pluricelulares, pueden encontrarse en aguas contaminadas y representar un riesgo potencial para la salud humana, ¿no? Estos organismos también son causantes de cuadros gastrointestinales graves, ¿no? Y la característica importante que tienen estos parásitos es que tienen una gran resistencia a las condiciones adversas. Por ejemplo, tenemos este grupo, ¿no? de parásitos, ¿no? Que está normalmente dividido en dos, ¿no? Tenemos por un lado a los protozoarios, ¿no? Los protozoarios que son parásitos a un nivel más microscópico, ¿sí? Normalmente tienen la capacidad de poseer dos formas infectivas, ¿no? Tanto de, por ejemplo, de trofozoito como de quiste, ¿no?
Mayormente las formas parasitarias que se encuentran en aguas residuales pueden ser los quistes, por ejemplo, ¿no? Pero también es común encontrar los trofozoitos, ¿no? Que son las formas móviles, por así decirlo, ¿no? Y otro grupo de parásitos que tenemos aquí son los helmintos, pues, ¿no? Que también presentan en este caso una forma de huevo, ¿no? Que es la que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Y una forma larvaria, ¿no? Ambos tipos de formas pueden ser observadas en aguas residuales, pero más común es observar la forma de huevo, ¿no? Acá tenemos justamente los protozoarios parásitos como Yardia lamblia, que es puede ser encontrada en aguas residuales, esta histolítica, Phytosporidium. Estos parásitos pueden causar cuadros gastrointestinales graves como diarrea, con sangre, vómitos, fiebre, etcétera, ¿no? Sobreviven justamente en ambientes acuáticos como aguas residuales, gracias a que poseen quistes, ¿no? Que son formas resistentes, ¿no? Estos quistes hacen que este parásito pueda resistir condiciones adversas como, por ejemplo, pH extremos o temperaturas muy elevadas, ¿no? Por eso es que perduran tanto en esos ambientes como en aguas residuales. Y luego tenemos a los helmintos, ¿no? Que ese es el otro grupo de parásitos que les comenté, que también son un grupo altamente infeccioso, persisten en el ambiente por largos periodos de tiempo, ¿sí? Gracias también a que ellos tienen, en este caso, una cobertura que sería la forma de huevo, ¿no? En este caso estamos viendo aquí un huevo de Ascaris, ¿ya? Y vemos que presentan capas de capas, ¿no? Por eso de que puede sobrevivir a estas condiciones, ¿no? Estas aguas residuales, ¿no? Entre ellos encontramos Ascaris lumbricoides, que es un tipo de parásito muy común, Trichuris trichura, Strongyloides stercoralis, etc. Y por último ya tenemos a los virus, ¿no? Que son alrededor de 140 virus patógenos que pueden ser transmitidos en sí por el hombre a través del agua. Y estos virus entéricos, ¿no? Porque ocasionan enfermedades gastrointestinales, eh, son eliminados a través de las heces de personas infectadas, ¿no? Cabe mencionar que estos virus normalmente no son considerados un buen indicador de calidad del agua, ya que no son fáciles de identificar y no se les puede reproducir fácilmente en el laboratorio, ¿no? A comparación de las bacterias, por ejemplo. Y bueno, ya entramos a lo que corresponde a microorganismos beneficiosos, ¿no? Bueno, como ya sabemos, ¿no? En aguas residuales va a haber una alta contaminación por microorganismos patógenos, pero también hay una gran variedad de microorganismos beneficiosos, ¿no? Que van a desempeñar un rol importante en el tratamiento, ¿no? Estos microorganismos pueden ser, por ejemplo, bacterias, protozoos, hongos, ¿no? Que participan en la degradación de la materia orgánica, ¿no? En la eliminación de nutrientes como nitrógeno y fósforo y en la clarificación del agua, ¿no? Y su acción justamente biológica, ¿no? Es la base de procesos tecnológicos utilizados en plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos por un lado el tratamiento aerobio, ¿no? Que es, es una de las tecnologías utilizadas que requiere de microorganismos, ¿no? En este caso se utiliza el oxígeno para poder descomponer la materia orgánica, ¿no? Estos procesos se van a desarrollar en condiciones donde hay un suministro continuo de oxígeno, como en sistemas de aeración, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es mencionar a los lodos activados, al reactor biológico de lecho móvil, lagunas de oxidación, ¿no? El más común, bueno, son los lodos activados, ¿no? Que son sistemas, ¿no? En los cuales las bacterias viven en el agua residual y se agrupan formando una masa biológica conocida como lodo activado, ¿no? En este caso, ¿cómo se aplican estos lodos activados? Bueno, estas aguas residuales se van a mezclar con el lodo activado, ¿no? Se mezcla con el lodo activado en un tanque aireado, ¿no? Y bueno, luego los microorganismos van a degradar esta materia orgánica, la van a transformar en contaminantes, ¿no? Van a transformar estos contaminantes obviamente en otros productos, y el lodo se va a sedimentar en un clarificador, ¿no? En un clarificador, separando justamente el agua limpia del lodo, pues lo que se quiere separar. Y este lodo, parte de este se va a recircular al sistema y el resto se va a desechar.
¿no? Así es como más o menos se realiza este proceso de lodo activado. Luego tenemos las lagunas de estabilización, que es otro proceso en el cual también se utilizan microorganismos, bueno, microorganismos aerobios, ¿no? En este caso van a ser tanques de baja profundidad, ¿no? Justamente construidos en tierra, donde las aguas residuales son tratadas por procesos naturales que va a involucrar la participación también de algas, ¿no? No solamente de grupos bacterianos, ¿no? La ventaja de este proceso es que es eficiente, no es fácil de operar, es ecoamigable y lo bueno es que es de bajo costo y necesita de poco mantenimiento. Bueno, acá hay un ejemplo justamente de cómo sería una laguna de estabilización de tipo aerobio, ¿no? Es decir, que requiere de oxígeno, ¿no? En este caso van a haber distintos tipos de grupos bacterianos, ¿no? Incluso también algas, como se mencionó, ¿no? Los microorganismos aerobios van a estar en la parte superficial y los facultativos van a estar en la parte intermedia, ¿no? Y va a haber una interacción biológica entre ellos para poder degradar esta materia orgánica de estas aguas residuales. Y luego tenemos el tratamiento anaerobio, ¿no? Que es una tecnología, ¿no? Que se usa mucho también en tratamiento de aguas residuales, especialmente industriales, ¿no? En el cual intervienen bacterias anaerobias, ¿no? Como Metanobacterium, Clostridium y otras bacterias metanogénicas, ¿no? En este caso, este tipo de tratamientos anaerobios, ¿no? Permite justamente un tipo de digestión que va a generar subproductos, ¿no? Con valor agregado, por ejemplo, eh, biocombustible, ¿no? Bioenergía, nutrientes, etcétera, ¿no? Y por último tenemos la fitorremediación, ¿no? Que es un tratamiento donde se aprovecha básicamente el proceso biológico de plantas, ¿no? Plantas, microalgas y también pueden acá incluirse otros microorganismos, ¿no? Pero principalmente plantas y microalgas, ¿no? Estos microorganismos, ¿no? Estas plantas y estas algas tienen particularidades, ¿no? De absorción, degradación, no acumulación y se usa mucho para tratar aguas residuales con altos componentes de metales tóxicos, ¿no? En este caso podemos mencionar algunos microorganismos como diatomeas, ¿no? O algas del género Chlorella, etcétera, ¿no? Bueno, acá ya estamos en microorganismos indicadores de calidad, ¿no? Entramos al punto en este caso, de la microbiología en sí, ¿no? De análisis microbiológico, ¿no? Y bueno, tenemos que explicar en sí qué son microorganismos indicadores, ¿no? Los microorganismos indicadores son aquellos que tienen un comportamiento similar a los patógenos, ¿no? Pero en este caso, estos microorganismos indicadores son más rápidos y más fáciles de identificar, por eso que se les utiliza mucho para el análisis en laboratorio, ¿no? Su presencia justamente en aguas residuales va a servir como un indicador ya sea de contaminación fecal reciente o ya contaminación fecal antigua, ¿no? O incluso me puede indicar la presencia de otros patógenos. ¿Y qué características deben tener estos microorganismos, ¿no? En este caso, estos microorganismos indicadores deben estar presentes en altas concentraciones, ¿no? Deben persistir en el ambiente, claro que sí, deben durar en el ambiente, en este caso en las aguas residuales, tienen que ser fáciles de identificar y de detectar en el laboratorio, ¿no? Utilizando técnicas convencionales. Se los puede correlacionar con otros patógenos. Es decir, si yo veo o si yo identifico un microorganismo indicador, entonces lo puedo correlacionar con otro patógeno, posiblemente de Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un patógeno presente en aguas residuales, ¿no? Estos microorganismos también deben estar ausentes en aguas no contaminadas y no deben ser patógenos en sí por sí mismos, ¿no? Bueno, el grupo más utilizado como indicadores de calidad son las bacterias coliformes, ¿no? Que son bacterias gram negativas, aerobias o anaerobias facultativas, con forma bacilar, que tienen la capacidad justamente de fermentar la lactosa produciendo ácido y gas, ¿no? A temperaturas específicas. Y justamente esta característica es la que se utiliza mucho en laboratorios para poder utilizar las pruebas, ¿no? Estos indicadores, ¿no? Debido a que son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal, están presentes en grandes cantidades, ¿no? Permanecen por más tiempo en el agua
y reaccionan de igual manera que los patógenos en los sistemas de desinfección. Y bueno, este es un gráfico más o menos que ejemplifica cómo está subdividido este grupo coliforme, ¿no? En este caso tenemos a las bacterias coliformes totales, ¿no? Que son bacterias ubicuas, ¿no? Que están presentes en el medio ambiente, pero también pueden estar presentes en el tracto gastrointestinal de humanos y animales, ¿no? Y acá tenemos también un subgrupo de los coliformes totales, que son las bacterias coliformes fecales, ¿no? Que son bacterias netamente del tracto gastrointestinal, ¿no? Y acá podemos mencionar a un grupo de estas que sería Escherichia coli, ¿no? Que son consideradas bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿no? Las bacterias coliformes fecales son un subgrupo o están dentro de las bacterias coliformes totales. Bueno, vamos a comenzar primero con los coliformes totales, ¿no? Que son bacterias presentes en el medio ambiente, como mencionamos, ¿no? Y también van a estar en el tracto gastrointestinal de humanos y animales, ¿no? Son bacterias capaces de fermentar la lactosa y producir ácido y gas dentro de las 48 horas cuando son incubadas a 35 grados centígrados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Escherichia coli, bacterias del género Enterobacter o Klebsiella, etcétera, ¿no? Y bueno, acá están algunas de las características que ya mencioné, ¿no? Luego tenemos al subgrupo de bacterias coliformes que son los coliformes fecales, ¿no? Que son un grupo de los coliformes totales capaces de fermentar la lactosa a una temperatura más alta. Por eso que los coliformes totales, perdón, a los coliformes fecales se le dicen también termotolerantes, ¿no? Porque toleran temperaturas más altas, ¿no? Incluso se les puede llegar a incubar a 44,5 grados centígrados, ¿no? Esa sería su temperatura óptima, ¿no? Este grupo está más estrechamente asociado con la materia fecal de humanos y animales, ¿no? Por mencionar, tenemos por ejemplo Escherichia coli y también a especies del género Klebsiella, ¿no? Y bueno, acá más o menos se puede evidenciar, ¿no? Cuál sería el crecimiento de coliformes totales y coliformes fecales en laboratorio. Nos utiliza mucho el caldo Brilla, que es el caldo que está a la izquierda, que es este caldo verde, ¿no? Que también presenta lactosa, ¿no? Que es el componente que se va a degradar, que van a degradar las bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo evidenciar de que las bacterias están creciendo? Por la presencia de turbidez y la presencia de gas en la campanita Durkheim que se observa aquí, ¿no? Y en el caso de corciformes fecales, lo mismo, ¿no? Vamos a ver una turbidez, en este caso vemos un tubo positivo, ¿no? A la derecha, ¿no? Porque hay una turbidez, y un tubo negativo a la izquierda, ¿no? En este caso, la turbidez y la producción de gas me va a permitir evidenciar de que hay presencia de coliformes fecales en mi muestra, pues, ¿no? Y por último tenemos a esta bacteria, ¿no? Ya muy conocida por muchos, que es Escherichia coli, ¿no? Que es un indicador microbiológico más confiable, por así decirlo, para la detección de materia fecal reciente en el agua, ¿no? Incluyendo aguas residuales, agua potable e incluso agua recreativa, ¿no? Y bueno, su identificación en el agua residual indica justamente la presencia, también se le puede correlacionar con otros patógenos más peligrosos. Ahora sí, vamos a entrar al último punto de nuestra sesión, que vendría a ser los métodos de análisis microbiológicos en aguas residuales, ¿no? Vamos a hablar de tres puntos muy importantes, o tres tipos de técnicas importantes, ¿no? Que sería la primera, la más clásica, o la más convencional, que es la del NMP, ¿no? Número más probable. Luego la técnica por membrana filtrante. Y luego ya vamos a hablar un poco sobre la técnica de PCR, ¿no? Que es con biología molecular. Bueno, previo a conversar un poco sobre las técnicas no utilizadas en microbiología de aguas, tenemos que hablar un poco sobre las condiciones previas al análisis, ¿no? Las condiciones que tiene que tener nuestra muestra, ¿no? Después del muestreo, ¿no? de esta agua residual, esta muestra debe mantenerse refrigerada en un cooler hermético a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Esto es muy importante para el análisis microbiológico, ya que la cadena de frío nos va a permitir justamente preservar esos microorganismos, ¿no? Si nosotros rompemos esa cadena de frío, entonces estamos por ahí modificando esos microorganismos que están presentes en el agua residual. Entonces, evitar eso, ¿no? Siempre mantener ese cooler hermético y a esa temperatura, ¿no? Para evitar falsos positivos, ¿sí?
Eh, Luego la muestra, ¿no? Que llega al laboratorio, ¿no? De preferencia debe ser analizada en un plazo máximo de 24 horas, ¿sí? No debe exceder este plazo, justamente también para evitar la proliferación excesiva de estos microorganismos, ¿sí? Y bueno, y utilizar preservantes como tiosulfato de sodio, que es el más recomendado, justamente para proteger esta viabilidad de las bacterias indicadoras como son los coliformes. Bueno, tenemos el primer método, ¿no? Que es el más clásico, ya muchos conocen seguramente, que es el método de los tubos múltiples o número más probable, ¿no? En este caso, el método permite justamente la detección de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli en aguas residuales y potables, ¿no? Y consiste, ¿no? El fundamento del método no es justamente eh, una serie de tubos, ¿no? Preparar una serie de tubos de ensayo con caldo fermentativo, donde se añade la muestra en proporciones específicas, ¿no? Como se observa ahí en el gráfico. Ahora, la primera etapa de esta prueba no es la etapa presuntiva, ¿no? Que justamente consiste en colocar volúmenes de la muestra en una serie de tubos con caldo lauritriptosa. Así que justamente este caldo medio amarillito que conservan aquí, ¿ya? La muestra se puede incubar, se tiene que incubar a 35 grados centígrados por un tiempo de 24 a 48 horas, ¿no? Para poder permitir el crecimiento óptimo de estos microorganismos, ¿no? ¿Y qué me va a permitir evidenciar estos microorganismos? La formación de gas, ¿sí? Si yo veo formación de gas y también turbidez en el tubo, significa de que hay presencia de estas bacterias del grupo coliformes. Bueno, acá tenemos un gráfico que resume más o menos la primera etapa de la prueba presuntiva, que es la preparación de dilución, ¿no? Acá se realizan una serie de diluciones seriadas, ¿no? A partir de mi muestra, ¿no? Tengo mi muestra aquí, ¿no? En este caso, la que he recolectado, la que ya está previamente, ha estado previamente refrigerada, ¿no? Y bueno, saco 1 mililitro de mi muestra, ¿no? Con una pipeta estéril y la adiciono a un tubo, ¿no? Con 9 mililitros del diluyente, que normalmente el diluyente que se utiliza en laboratorio de microbiología es agua peptonada, pues, ¿no? Entonces acá tenemos en total 10 mililitros, ¿no? Esa sería mi dilución -1. Y luego para preparar mi dilución -2, agarro 1 mililitro y adiciono al siguiente tubo, ¿no? Y ahí tengo mi dilución -2. Y así sucesivamente, 1 mililitro, 1 mililitro para cada dilución que requiera mi método, pues, ¿no? Porque no todas las aguas residuales son iguales. Hay aguas residuales que son un poco más cargadas, otras que son menos cargadas, entonces voy a requerir seguramente más diluciones dependiendo de la carga microbiana que tenga, ¿no? Normalmente puede ser hasta -8, -9, ¿no? Pero ya el analista tiene que más o menos saber, ¿no? Por las características, ¿no? De la muestra, ¿no? Cuántas diluciones va a preparar, ¿sí? Luego tenemos la prueba presuntiva, ¿no? Bueno, seguimos, perdón, en la prueba presuntiva, en el cual se va a preparar los caldos, los tubos de caldo de sulfato, que es el medio que se utiliza para que estos microorganismos puedan proliferar, ¿no? En este caso se va a preparar 5 tubos, 5 series de tubos de caldo de laurisulfato por cada dilución que preparé previamente, ¿no? En este caso, para dilución -1, se prepara 5, para la -2, 5, y así sucesivamente, hasta llegar a todas las diluciones, ¿no? Y obviamente estas van a ser, acá se va a inocular, ¿no? Mi muestra en cada tubo, pues, ¿no? De acá voy a sacar, ¿no? Para inocular a cada tubito de caldo de laurisulfato, ¿no? Luego tengo la etapa confirmativa, ¿no? En el cual se va a comenzar con la inoculación de los tubos positivos de la prueba presuntiva, ¿no? En tubos con caldo lactosado verde brillante bilis, que es el caldo Brila, ¿no? Que muchos lo conocen como caldo Brila. Y este caldito se va a incubar por 24 a 48 horas a una temperatura de 35 grados centígrados, ¿no? ¿Y qué me va a evidenciar? Que tengo bacterias en ese tubo, bacterias de tipo coliformes, en este caso también, la turbidez y gas, después de las 24 a 48 horas, ¿no? Va a constituir una prueba de tipo confirmativa, ¿no? Como observamos justamente en la pantalla, ¿no? Acá en el primer gráfico vemos el tubo, ¿no? De laurisulfato,
¿no? Que fue el anterior, ¿no? Tenemos un tubo positivo, ¿sí? Con turbidez y gas, ¿no? Y acá tenemos el tubo de caldo brila para, también, en este caso, para coliformes, ¿sí? Vemos acá la presencia de esta burbuja de gas, ¿no? Que me evidencia, ¿no? Que hay positividad, ¿no? Para coliformes, ¿sí? En cambio acá vemos, ¿no? Positivo solo en caldo de laurisulfato, perdón, en caldo de laurisulfato, pero no en el caldo brila, ¿no? En el caldo brila no hay turbidez ni tampoco hay presencia de gas. Entonces, esto es una prueba negativa, ¿sí? Luego tenemos la prueba completa, lo que consiste en la transferencia por siembra en estría de las bacterias que crecieron en los tubos positivos de caldo brila a placas con agar McConkey, ¿no? Estas placas justamente son incubadas luego a 35 grados por 24 a 48 horas, ¿no? Y acá se van a evidenciar las colonias, ¿no? Las colonias típicas positivas en este agar McConkey, ¿no? Estas colonias son aquellas que van a fermentar la lactosa, ¿no? Las cuales se pueden evidenciar como colonias rojas rodeadas de una zona opaca de bilis precipitada, ¿no? Estas colonias son consideradas en realidad potencialmente presuntivas porque luego se le tiene que hacer otro tipo de pruebas para confirmar en sí de que son coliformes, ¿no? La prueba se confirma como positiva si es que hay fermentación de la lactosa y con un examen microscópico, ¿sí? Acá tenemos justamente un gráfico de la prueba completa, ¿no? Tenemos acá mi caldo de laurisulfato, ¿no? Que ya está positivo, ¿sí? Y se va a traspasar a agar McConkey, ¿no? Por estría, es la siembra por estría, ¿ya? Y bueno, tengo que esperar, ¿no? La generación de las colonias, ¿no? Que son justamente estas aquí, ¿no? Después de mi periodo de incubación a 35 grados centígrados por 24 horas, ¿no? Luego que ya he obtenido estas colonias típicas de color rojo, las selecciono y las paso a caldo de sulfato y a agar nutritivo, ¿no? Y estos a su vez van a ser otra vez incubados, ¿no? Y aparte se les va a hacer una prueba Gram, ¿no? Una prueba con tinción Gram, ¿sí? Bueno, acá tenemos más o menos cómo se observaría, ¿no? Una prueba positiva para Garma-Conky, ¿no? Vemos que eh, en el caso de bacterias coliformes vamos a observar, ¿sí? Colonias de color rojo, ¿no? Porque como ya mencioné, este agar nos permite identificar este tipo de bacterias coliformes gracias a la fermentación de la lactosa, ¿no? Si vemos colonias rosadas o rojas, esto ya nos permite confirmar de que estamos frente a bacterias de tipo coliformes totales, ¿no? Lo cual indica posible contaminación de origen intestinal, ¿no? Y tenemos aparte otra etapa que también se puede utilizar, que es parte de la prueba completa, que es con agarendo, en el cual es similar, ¿no? También se va a sembrar por estría en este agar, pero en este caso las colonias que se van a generar van a tener un brillo de verde metálico, ¿no? Muy característico para coliformes. Luego tenemos el procedimiento para coliformes fecales, ¿no? Los termotolerantes, ¿no? En este caso, después de que ya se ha evidenciado el crecimiento positivo en caldo brila, el caldo de color verde, se transfiere estos caldos brila, ¿no? Por asadas a caldo EC, ¿no? Y estos caldos EC luego van a ser incubados a 44,5 grados centígrados en baño María por 24 horas, ¿no? ¿Y qué me va a evidenciar esta positividad? Bueno, en este caso también la producción de gas con crecimiento en caldo, ¿no? Después de las 24 horas. ¿Sí? Esto me permite verificar de que estoy frente a coliformes termotolerantes. ¿Sí? Como vemos acá justamente en la imagen, ¿no? Vemos acá un tubito, ¿no? De caldo EC, en este caso, negativo, ¿no? Vemos el tubo Durham, ¿no? No hay gas, no hay turbidez. En cambio acá, en el otro, vemos gran turbidez, ¿no? Gran turbidez en el tubo y una ligera burbuja en la campanita Durham, ¿no? Lo que me indica una positividad, una prueba positiva para coliformes termotolerantes.
Luego tenemos la identificación de cólico sustrato enzimático, ¿no? Que en este caso es el mismo que expliqué al comienzo, ¿no? Que es con el caldo SMUG, en este caso es específico para Escherichia coli, que tiene la capacidad de poder degradar esta enzima, ¿no? Este sustrato, ¿no? Este sustrato, una vez que se degrada, esta bacteria tiene la capacidad de degradar este sustrato gracias a una enzima. Entonces, el sustrato degradado genera una fluorescencia, ¿no? Y esta fluorescencia puede ser detectada con una lámpara UV a una longitud de onda específica, ¿no? De 365 a 366 nanómetros, ¿no? Si vemos un tubo con un azul brillante, entonces ese es un resultado positivo para Escherichia coli, ¿no? Como es el que vemos aquí, ¿no? Este sería el del medio, sería un resultado positivo, no el de los costados, porque no hay un azul brillante muy intenso, ¿no? En este caso, este sería el positivo, ¿sí? Y bueno, ahora vamos con la interpretación de resultados de esta prueba, ¿no? Que en este caso utilizamos, es un método estadístico, como se mencionó, en este caso se utiliza una tabla de valores para comparar nuestros resultados, ¿no? ¿Cómo se utiliza la tabla? Bueno, se cuentan los tubos positivos en cada dilución y se consulta con una tabla, que ya tenemos una tabla estandarizada, con la combinación de resultados, ¿no? Y estos resultados se van a expresar en NMP por 100 mililitros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de dilución, ¿no? En este caso, tenemos en la primera dilución 5 positivos, en la segunda 3 y en la tercera 1. Entonces, mi cantidad de tubos positivos sería 5, 3, 1. Entonces, me voy a mi tablita, que sería la siguiente, ¿no? Esa es una tabla típica, y busco mi triada, ¿no? En este caso sería 5, 3, 1. Ahí está, 5, 3, 1. Y el resultado sería 110. Entonces se expresaría como 110 NMP por 100 mililitros, ¿no? Y acá tendríamos algo similar, ¿no? En este caso es como una pequeña simulación de caso en el cual se ha presentado estos resultados, ¿no? Y recordar que siempre cuando tenemos resultados de coliformes totales y coliformes fecales, tenemos que verificar que en los resultados de coliformes totales, la positividad de los tubos tiene que ser siempre mayor que en coliformes fecales, ¿no? Porque obviamente los coliformes totales es el grupo que engloba a los coliformes fecales, ¿no? Si tenemos que acá salió más que en coliformes totales, entonces mi prueba está mal. Entonces aquí seleccionamos las últimas diluciones, en este caso 522 para coliformes totales, no vamos a ir a la tabla nuevamente, 522, y en este caso para coliformes totales, el resultado sería 94 NMP por 100 mililitros, ¿no? Y para coliformes fecales, que es 520, ¿no? Se cumple, es menor. El resultado sería 49 NMP por 100 mililitros, ¿no? Y bueno, es más o menos cómo es que se saca los resultados con la utilización de la tabla, pues, ¿no? Y luego tenemos el método de filtración por membrana, ¿no? Que es una técnica micrológica en la cual se utiliza un filtro de membrana con una porosidad que va a retener estas bacterias no presentes en la muestra. En este caso, la preparación de la muestra de aguas residuales con 100 ml nada más, y se utiliza también el tiosulfato de sodio, ¿no? La muestra también se le puede realizar diluciones seriadas si es que es una muestra muy cargada. En este caso se coloca un filtro, en un embudo de filtración se pasa la muestra, ¿no? A través de este filtro y se retira finalmente con piezas estériles este filtro y se lo lleva a un medio de cultivo para poder crecer, ¿no? Para que este microorganismo pueda crecer. Más o menos así es la preparación de la muestra, ¿no? Tenemos acá el embudo, ¿no? Eh, y acá se pondrían los filtros, ¿no? Como se observa aquí, ¿no? Y una vez que se ha filtrado la muestra, ¿no? Con esta bomba de vacío, este filtro se retira cuidadosamente con piezas estériles y se lleva a un medio de cultivo para que pueda crecer. Y finalmente tenemos ya para culminar la técnica de PCR, ¿no? Que son en sí métodos moleculares, ¿no? Que han revolucionado la microbiología ambiental al permitir la detección rápida y precisa de coliformes en aguas residuales, ¿no? Estos métodos se basan en la detección del material genético de los microorganismos, reduciendo el tiempo de análisis en comparación con los métodos tradicionales, ¿no? Como por ejemplo el del NMP o el de filtración de membrana, ¿no? La ventaja es que es rápido, tiene alta precisión y no requiere de una incubación prolongada. Acá tenemos, ¿no? La PCR que justamente permite amplificar fragmentos de ADN bacteriano para identificar la presencia de coliformes totales
fecales y Escherichia coli, ¿no? Y una variante de este método es el PCR en tiempo real, ¿no? Que detecta genes específicos de especies específicas, como por ejemplo Escherichia coli o coliformes, ¿no? Incluso se puede utilizar también aquí sondas fluorescentes para una mayor precisión, ¿sí? Normalmente esos métodos se utilizan, no son utilizados como métodos de rutina en plantas de tratamiento de agua residual, pero pueden ser utilizados para vigilancia epidemiológica, pues, ¿no? Y bueno, ya como conclusiones finales, ¿no? Bueno, el muestreo adecuado, ¿no? Y reactivos de calidad, condiciones de incubación correctas y el personal capacitado son claves para obtener resultados confiables en estos análisis microbiológicos. Los falsos positivos o negativos pueden llevar a descargas peligrosas o tratamientos innecesarios, ¿sí? Y las técnicas tradicionales como NMP, filtración por membrana, junto con las técnicas de PCR, van a mejorar la precisión de estos análisis, ¿no? Y detectar microorganismos patógenos puede ayudar justamente a prevenir enfermedades y proteger estos ecosistemas acuáticos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que haya quedado todo claro con la sesión. Gracias a todos por asistir a este webinar. Sí, acá estoy leyendo preguntas. A ver, vamos a ver acá. Ya, bueno, primero tenemos a Oliver que nos comenta cómo se llama el microorganismo que resiste a metales pesados. En realidad hay muchos microorganismos que resisten a metales pesados. Sí, normalmente los más ubicuos o los más comunes en aguas residuales son los del género Salmonella, perdón, el género Pseudomonas, ¿sí? Pero también podemos encontrar otros, inclusive hay especies de Escherichia coli que, o sea, cepas específicas que pueden tener resistencia a metales pesados como el mercurio o el cobre, ¿sí? Luego tenemos a Rosemary. Rosemary nos comenta, para expresar los resultados de NMP se decide por el factor de dilución. Sí, se tiene que utilizar el factor de dilución, ¿no? Se multiplica por el factor de dilución para poder expresar los resultados finales, ¿no? Eso es importante. Y luego nos comenta Paico. Paico está bien, no sé si, bueno, no me sale acá el nombre completo. Bueno, nos comenta cuánto de tiosulfato se agrega por muestra para aguas residuales de consumo o superficiales. Bueno, eso en realidad va a variar dependiendo en sí de la carga microbiana, pues, ¿no? Por ejemplo, si tienes un tipo de muestra, ¿no? Que tiene una alta, ¿no? Cantidad de microorganismos, normalmente se puede agregar más tiosulfato, ¿no? eh, Incluso hasta 5 ml, ¿no? 5 miligramos por litro de cloro sería lo ideal. Entonces, más o menos por ahí tendrías que variar dependiendo de la carga de materia orgánica. Luego dice Juan José, en NMP no es más recomendable para lesiones usar frascos de 90 en lugar de 9 ml. Mm, bueno, mucho depende del analista en realidad. Puede utilizarse en realidad ambos, dependiendo de la técnica, pero en sí yo he trabajado tanto con frascos de 90 ml como de 9 ml, ¿no? Si es que tal vez se conviene más utilizar frascos de 90, se hace, pues, ¿no? Pero en realidad las diluciones van a ser las mismas, ¿no? O sea, el factor de dilución va a ser el mismo. No, no hay problema con eso. O sea, se está cumpliendo con la normativa. No hay problema por ahí. Y luego dice, el medio Salmonella Shigella agar es selectivo para Salmonella Shigella. ¿Pueden crecer otras bacterias? Sí pueden crecer otras bacterias, eh, pero justamente ese medio, como comenté, es selectivo para solamente Salmonella y Shigella. O sea, estas bacterias van a tener características propias, ¿no? Como la formación de ese precipitado negro que te comenté. Entonces, en el medio es Salmonella Shigella puede incluso crecer otras bacterias lactosa positivas, como por ejemplo Escherichia coli, ¿no? Entonces, la idea es saber el fundamento del método para identificar justamente cuál es Salmonella y cuál es Shigella. Ah, ya, la diferencia en este caso para José, en respuesta para José, la diferencia entre NMP y UFC. NMP es el número más probable, ¿sí? En este caso es con la técnica de los tubos múltiples. Entonces, cuando yo quiero expresar mis resultados,
con esa técnica se expresa en NMP. Pero UFC es unidad formadora de colonia. En este caso, se utiliza cuando tengo, por ejemplo, el otro método que es para microorganismos heterótrofos en aguas. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en agua potable, ¿no? En agua potable se pide justamente que la norma nos pide, ¿no? Identificar la cantidad de microorganismos heterótrofos o bacterias heterótrofas. Y entonces se utilizan medios de cultivo ya en agar. Entonces, cuando ya hablamos de agar y hablamos de colonias, el número de colonias se expresan en unidades formadoras de colonias, ¿no? Entonces acá es diferente, ¿no? Y luego tengo a Carmen, Carmen Quintana, que nos dice que ¿qué otro medio puede reemplazar al sulfito bismuto aparte del XLD y el SS? Aparte del, a ver, vamos a ver, yo creo que solamente, o sea, el único que podría reemplazar en sí, yo sí, creo que es el XLD. El XLD es el único que podría reemplazar al sulfito bismuto. Ujú, sí, porque tienes similitudes, ¿no? Sí, sí. Solo es el XLD. El SS no estoy tan seguro, me parece que solo es el XLD, el medio XLD o sea, para reemplazar al sulfito bismuto, sí. Ujú. Buenas Bueno, creo que hasta noches. ahí. Buenas noches. ¿Puedo hacer una consulta, por favor? Sí, claro. Buenas noches. Lo que han estado hablando ha sido un tema muy interesante, la microbiología en las aguas residuales. Pero sin embargo, en el Perú, que tenemos diferentes zonas, también hay diferentes climas, unas más cálidas, unas templadas y otras que ya están en cierta zona, pues ya a cierta altitud donde hay más frío. Y Mm, entonces el comportamiento de los microorganismos, de acuerdo a la altura, al clima, a las condiciones que hay, incluso a la tecnología que se tiene en las PETA, varía. Ante ello, no sé si es que lo que han expuesto es para un clima o unas condiciones ya estandarizadas. Por ejemplo, un caso del comportamiento de microorganismos y cómo va a funcionar una PETA con sus ventajas y desventajas en la zona costa versus una petar, ejemplo, en el caso de Puno, varía ujú. bastante los microorganismos, ¿no? Son más psicrófilos, otros son más termófilos, pues, ¿no? ¿Cómo haría en esos casos? De repente me puede orientar. Gracias. Claro, definitivamente un factor crítico para las aguas residuales son justamente la temperatura, ¿no? Entonces, definitivamente si estamos hablando de zonas donde hay una temperatura mucho más baja, entonces definitivamente esas aguas residuales posiblemente tengan una menor carga microbiana de ciertos microorganismos. Normalmente los coliformes tienen una temperatura de 35, de 30 grados centígrados. Entonces, ya temperaturas muy extremas, ¿no? Ya llegando a 10, ¿no? O bajando inclusive, o por encontrar temperaturas ya muy altas, puede hacer que esa carga microbiana se modifique, ¿no? Entonces, sí o sí habría que considerar ese parámetro en la temperatura, ¿no? En el análisis, ¿no? En el análisis de esa agua residual que yo requiero analizar, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pero en sí, mm, o sea, lo que he dado acá, lo que he explicado más que todo son parámetros generales, pues, ¿no? Porque en sí tú la muestra, la que traes, ¿no? O sea de donde fuese, ¿no? Tú en sí la muestra la conservas, ¿no? La tienes que refrigerar, o la tienes que conservar, eso es parte del protocolo. Entonces tú ahí mantienes esos microorganismos, ¿no? No haces que esos microorganismos se modifiquen. Entonces, una vez de que tú ya comienzas tu análisis, recién, ¿no? Sacas esa muestra, ¿no? Refrigerada, ¿no? Y comienzas con el análisis, ¿no? Pero normalmente es lo que se hace, no son parámetros generales. Disculpe, una consulta adicional, por favor. Se Sí, está hablando mucho sobre los contaminantes emergentes.
Según lo que, lo que me hayan explicado, incluso unos investigadores, son de que eh, las aguas residuales que salen de zonas próximas a hospitales o centros de salud están muy cargados de insumos químicos que son desechos prácticamente que no fueron asimilados por el cuerpo de un paciente. Estamos hablando de medicamentos. Y ahí había un detalle donde un químico justamente me decía, estos medicamentos están tan diseñados que es difícil tratar. Descomponerlos es mucho más complicado. Y no sé si existe algún microorganismo que están ustedes tal vez que me pueden orientar o sacar esta duda, que puede ser utilizado justamente para esos contaminantes emergentes que se tienen, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de paracetamol, y, pues, no sé, un montón de medicamentos que toman, pues, ¿no? Y eso se ve claramente. Por ejemplo, lo que le estoy citando es de un ingeniero químico que estaba haciendo investigaciones en el lago Titicaca. Ajá, Y entonces él decía de que el hospital está tan próximo al lago Titicaca que en las orillas del lago Titicaca se está viendo bastante concentración de contaminantes emergentes. Y el agua residual que se tiene en Supetar, como que no lo están tratando, o sea, quiere decir que la PETA no ha sido diseñada para tratar ese tipo de contaminantes emergentes. Y sin embargo, también se está comenzando a ver que esa contaminante emergente está llegando incluso a afectar a ciertas especies en el lago. De la misma claro. manera, se está replicando ese impacto en algunas ciudades grandes. Eh, Ujú. y las EPS que dan servicios como las PETAD no están llevándolo pues a ese nivel. No sé si es que hay no sé si hay algún tratamiento basado en microorganismos que puedan ayudar a minimizar el impacto que puede tener esos, o reducir esos contaminantes emergentes. Claro, Gracias. o sea, en realidad, sí. Bueno, muy interesante tu pregunta. En realidad, lo ideal sería justamente si es que se ve justamente esos microorganismos presentes en el agua residual, ¿no? Y se observa que estos microorganismos tienen la capacidad tal vez de degradar algún compuesto químico, ¿no? Eh, o tal vez algún fármaco, etcétera. La idea es tratar de proliferarlo, ¿no? O estudiarlo, ¿no? Justamente hay microorganismos emergentes, ¿no? Que tienen la capacidad de degradar compuestos químicos, ¿no? Pseudomonas es uno de ellos, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, en hidrocarburos, ¿no? Incluso también tenemos a hongos como Aspergillus que pueden degradar, por ejemplo, metales pesados o absorción de metales pesados. Entonces, por ahí tal vez podría ir tu respuesta, ¿no? Aislar de estos ambientes extremos estos microorganismos, ¿no? Aislarlos y replicar esas condiciones, ¿no? En laboratorio, ¿no? Porque pueden ser replicables, ¿no? Algunos sí, obviamente, son microorganismos más exigentes, ¿no? Por ejemplo, los hongos son microorganismos demasiado exigentes nutricionalmente y a veces no son tan fáciles de replicar, más si son microorganismos tal vez recién emergentes, pero otros sí son un poco más fáciles, ¿no? La idea justamente es evaluar estas condiciones en las cuales estos microorganismos son capaces de degradar estos compuestos, sean hidrocarburos, sean químicos, pesticidas, plásticos, etcétera, pues, ¿no? Pero se puede hacer en sí, se puede hacer con, por ejemplo, con biología molecular, se puede hacer inclusive, no sé, hasta con bioreactores se podría hacer, pero sí, sí, sí hay la tecnología actualmente. Tal vez acá en Perú no está tan desarrollado, pero sí hay investigaciones sobre eso. Nuevamente agradecerle su participación el día de hoy, al docente también, muchas gracias. Y bueno, pues no, comentarles que para los próximos eventos que realizan SDS Perú les estaremos informando nuevamente, ya sea por el grupo en donde están ya siendo partícipes o también publicando en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias, Mari. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. docente. Gracias. Buenas noches.